Las escuelas teológicas fueron creadas con el propósito de preparar a personas que compartan el claro evangelio. Escuelas diseñadas para enseñar la verdad de la Biblia y construir una inquebrantable fe en Dios. Sin embargo, con el paso del tiempo, las instituciones teológicas se encontraron anteponiendo los pensamientos del hombre sobre la palabra de Dios. Es hora de mirar más allá de los currículos teológicos legítimos, centrados en la teoría, y volver al verdadero estudio de la Biblia que infundirá fe en nuestros corazones y fortaleza nuestros espíritus. Good News Theology School ofrece un práctico, flexible y accesible estudio sistemático de la palabra a través de conferencias atractivas que involucran proyectos de estudio y un compañerismo de corazón a corazón entre estudiantes y profesores por igual. Good News Theology School guía a los futuros siervos del Evangelio aprendiendo a predicar la luz de Jesucristo para aquellos que están atrapados en el pecado y la desesperación. Regístrese hoy mismo y conviértase en un misionero de Cristo sin importar dónde se encuentre. Hoy no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, lo he tenido que pagar. Humillé a aquel que me perdonó la vida, traicioné al que curó toda mi herida, y en mi huida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino, y que dio a mi vida entera otro destino, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado,
atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada, y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Hola, mi nombre es Nati, soy la hermana Nati, pertenezco a la Iglesia Buenas Nuevas México, Atizapán, México. Pues yo recibí salvación hace 4 meses, en el mes de octubre de este año, del año pasado, perdón, recibí la salvación. Yo tenía una vida muy pesada, muy pesada, de mucha aflicción, muchos problemas. Yo pertenecía a la iglesia cristiana, pero era popular. Entonces, pues yo asistía porque mi vida era muy llena de problemas. Entonces, conocí a una persona que me compartió la palabra. Yo tengo una niña que es un bebé prematuro. Entonces, en esa ocasión recuerdo que yo llevaba muy mal a mi niña, muy mala. Entonces yo lloraba por toda la calle y esa persona me encontró y me dijo, ¿por qué llora? Y yo le comentaba, es que tengo esta bebé y está muy mala, muy grave. Ya nació de 6 meses mi niña, quedó intubada 3 meses. Entonces, pues me la entregan en el hospital, pero pues ella seguía delicada. Entonces yo iba al hospital cuando encuentro a esta persona y me dijo, en realidad quiere que su niña sane, y yo le decía que pues sí, pues era lo que yo pedía, ¿no? Entonces ella me invitó a una iglesia y esa iglesia era cristiana. Entonces yo acudí, iba con mi hija tenía en ese entonces 16 años y me dice, mamá, pues vamos, dice, pues si dicen que vamos a orar por ella, pues vamos. Entonces asistimos a la iglesia, mi niña y yo, y fuimos. Y pues ahí oraban, bailaban, danzaban y pues yo me sentí por el momento, pues me sentía agradable, me sentía plena, me sentía como que pues sí iba a reaccionar su Dios del que ellas me hablaban, ¿no? Entonces pues así me emocionaba, entonces me invitaban a que yo fuera a los cultos y mi hija y yo y la bebé asistíamos cada 8 días a esa iglesia. Entonces, pues con el paso del tiempo, mi esposo, yo le compartí a mi esposo y mi esposo me decía, no, pues yo no, la verdad yo no creo, vete tú, si quieres vete tú, pero yo no, yo soy católico. Mi mamá siempre me inculcó eso. Yo, mira, no, que mira, vamos, es bien bonito, sientes un alivio muy padre. Y me decía, no, no voy a asistir, si quieres vete tú. Entonces se hace un culto de matrimonios y lo invito. Y aceptó ir, a final de cuentas aceptó ir. Entonces cuando estábamos ahí, dice el pastor, pues que nos tomáramos de la mano y nos dijéramos que pues todo iba a estar bien y que nos pusiéramos de acuerdo y en todas las cosas que queríamos hacer íbamos a estar bien. Entonces él volteó y me vio y me dijo, pues yo nunca estaría de acuerdo contigo en nada porque aquí se hace lo que yo diga, no lo que tú dices. Entonces salió de la iglesia y pues ya dejó el culto. Entonces yo cuando se acaba el culto salgo y me voy a la casa, él ya estaba allá. Entonces me dice, no, dice, tú quieres asistir a esos lugares cuando esos lugares lo único que quieren es que la mujer haga lo que quiere y que no sé qué, porque pues él es muy posesivo. Entonces así con el paso del tiempo, nuestra niña seguía en el hospital, pero nosotros no desistíamos, seguíamos ahí, seguíamos, y así pasaron 2 años nosotros en esa iglesia cristiana. Entonces con el paso del tiempo
tuvimos que venir a vivir a Atizapán porque nuestra bebé se volvió a poner muy grave, tan grave que la intubaron a ella. Entonces en el hospital me pedían que yo estuviera cerca del hospital porque yo vivía hasta por Huehuetoca, entonces para llegar de ese tramo al hospital era como 1:30 o 2 horas. Entonces los doctores me decían que por el problema de mi niña tenía que estar un poco más cercana al hospital. Entonces decidimos venir a vivir a Atizapán, a la casa de mi mami. Entonces trajimos a la bebé, pues ya la desintubaron, salió, gracias a Dios. Entonces entre todo eso tuvimos muchos problemas, dejamos la iglesia, se vino la pandemia. Entonces pasaron muchas cosas, pero dentro de todas esas cosas, después de que pasó la pandemia, yo entro a trabajar, pero en contra de la voluntad de mi esposo, porque él no quería que yo trabajara. Entonces trabajaba de noche y pues eran muchos problemas. Él es una persona muy celosa, una persona que pues quería que solamente se hiciera lo que él decía, aún nosotros asistiendo a la iglesia cristiana. Pero entonces yo no veía ningún cambio de él, nosotros íbamos, cantábamos, nos tirábamos, le pedíamos perdón a Dios por todo, ¿no? Entonces, pues ya salíamos de esa iglesia cristiana, volvíamos a casa y era pelear, y pues me decía, ¿eso vas a tu iglesia? Y pues sí, tú también, y era de pelear. Entonces cuando yo me meto a trabajar, en un día llegué de trabajar en la mañana, pero por lógica pues uno está cansado, está derrotado, ¿no? De tanto problema, de pensar que la palabra que nosotros escuchábamos no hacía nada en nuestras vidas, no obraba. Entonces yo fui a comprar comida al restaurante Doña Leo. Ese día llegué yo de trabajar en la madrugada, en la mañana, y mi niña tenía mucha hambre y yo con sueño y sin sueño me paré. Y fui al restaurante de la hermana Leo. Digo, en ese entonces yo no sabía que ella era hermana, no era cristiana, que era cristiana, no lo sabía. Entonces llegué yo ahí, pero un día antes había peleado yo mucho con mi esposo porque pues por lógica él no quería que yo trabajara, pero pues estábamos pasando por una crisis muy difícil. Entonces por eso me había ido yo a trabajar, fui, compré comida al restaurante Doña Leo. Entonces ahí empezamos a tocar el tema de Dios porque me vio muy afligida y me dijo que si me podía ayudar en algo, y yo le dije que pues tenía muchos problemas, que aún yo asistía a una iglesia cristiana y que era cristiana, pero pues no veía ningún cambio. Mi vida era muy pesada, teníamos muchos problemas mi esposo y yo. Entonces ella me dijo, ¿cómo es cristiana? Dice, yo también soy cristiana. Y dije, ay, pues mucho gusto, hermanita. Pero ella nunca me pronunció hermana, ella me dijo, mucho gusto, Nati. Entonces ella me empezó a compartir la palabra. Y yo le dije, pues yo también soy cristiana y asisto en una iglesia que se llama Montemaría. Y ella me dijo, no, mi iglesia se llama Buenas Nuevas, Atizapán, México. Dije, ¿y dónde queda eso? Entonces me dijo, pues si quieres te puedo compartir la palabra. Entonces ella empezó a compartirme la palabra y me decía, ¿y usted cree que tiene pecados? Y yo le decía, tengo muchos pecados, pecados que no me han dejado vivir todo este tiempo que tengo con mi esposo, porque él dice que pues yo soy una mujer pues mala, una mujer que tiene muchos errores en su vida, muchos pecados, y eso no nos deja vivir bien. Entonces ella me dijo, pero si usted es cristiana debe de saber que usted ya no tiene pecados. Le digo, pues sí, yo tengo muchos pecados, dice mi esposo. Su esposo puede decir muchas cosas, pero la Biblia dice que nosotros ya no somos pecadores, nosotros ya no tenemos pecados, perdón. Entonces yo le dije, no, pero pues en nuestra iglesia donde yo asisto dice que nosotros tenemos que pedir perdón todos los días a Dios. Me dijo, no, usted está mal. La invito a que leamos Hebreos 10, versículo 14 hasta el 17, y empezamos a leer, y en esa palabra dice así, dice,
porque con una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestiguó lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces yo le decía, ¿y eso dice la palabra? Sí, véalo, me dice, vea la Biblia, porque ella sacó su Biblia en ese momento. Y yo le dije, ¿y entonces yo ya no tengo pecados? Y me dijo, no, usted ya no tiene pecados. Si usted cree que ya no tiene pecados, no tiene pecados, porque la Biblia dice que usted no tiene pecados. Y yo le decía, pero es que mi esposo dice que no, que yo soy una mujer pecadora, que yo soy esto, que yo soy el otro. Y decía, pues sí, tiene razón, yo he sido pues una persona a lo mejor con defectos, con pecados, pero pues él también ha pecado y él no ve los suyos. Entonces ella me decía, usted debe de creer lo que dice la Biblia. Entonces yo regresé al otro día, ella me siguió compartiendo la palabra y me seguía leyendo citas de la Biblia. Yo decía, en realidad no tengo pecados, hermanita Leo. Y me dice, no, señora Nati, usted no tiene pecados. ¿Usted cree que no tiene pecados? Y yo decía, pues voy a creer que no tengo pecados, porque yo quiero ser libre ya, quiero sentirme sin esas cargas. Y ella me decía, pues no tiene pecados. Entonces le dije, está bien, creeré que no tengo pecados. Y ella me dijo, bienvenida a mi iglesia. Ahora sí le puedo decir hermana. Y le dije, Dios del cielo. Entonces así pasaron los días y yo iba todos los días a escuchar la palabra y ella me seguía predicando y me enseñaba citas bíblicas. Entonces un buen día llegué a mi casa y le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Ya no quiero asistir a la iglesia de Montemaría. Y me dijo, ¿cómo? Dije, no, ya no quiero asistir. Hoy me han dado la palabra de verdad. ¿Y qué crees? Que nunca más me vas a volver a decir que soy una mujer de lo peor, porque Dios ya me perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonarme? Y me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? No sé a dónde te has metido. Y le dije, vamos, te invito. Y me dijo, no, pues ¿cómo crees? Dice. Entonces nosotros ya estábamos por bautizarnos en aquella iglesia y le dije yo, pues ¿sabes qué? No me pienso bautizar. Me dijo, no, ¿qué cómo? ¿Qué te pasa? Es que estás mal. Y le dije, pues no estoy mal, he decidido no bautizarme. Y me dijo, pues dime qué te han dado para que tú puedas creer en eso. La palabra, me han enseñado que en realidad hay un Dios vivo. Entonces yo llevé a mi esposo con la hermanita Leo, le compartió la palabra a ella, a su esposito. Él no quería creer, le costó mucho trabajo creer, pero a hoy le doy gracias a Dios y toda la gloria a Dios porque mi esposo terminó creyendo. Ahora nuestras vidas han cambiado en la vida de Cristo, en la vida en la que hoy estamos. A hoy sí nos sentimos unas personas libres, a hoy sí sentimos que nuestras cargas se han ido de nuestras vidas, no tenemos problemas. Digo, ha habido todavía algunas cosas, que faltan por cambiar, pero Dios ha obrado magníficamente en nuestras vidas. Hemos creído que en realidad no tenemos pecados, tratamos de llevar una vida tranquila. Tenemos una hija, como les vuelvo a repetir, que hoy es sana, la niña está súper bien. Dios nos ha dado mucha gracia en nuestra vida, ha obrado de una manera sorprendente. Él a veces no cree, sigue todavía pensando que pues tardó en creer, pero ahora es salvo, somos salvos y estamos muy agradecidos con Dios porque en esta vida de salvos la vida es muy diferente. En automático cambiaron nuestras vidas.
entre él y yo. Hoy no tenemos problemas, tenemos aflicciones como todos, pero esos problemas los cuales nosotros teníamos en tantos años se han acabado tan solo en meses, porque tenemos meses de haber recibido la salvación. Pues yo los invito a que ustedes crean que Dios es un Dios vivo y que todas sus promesas las cumple, que todo lo que nosotros queramos pedir, hagamos oración porque Él nos escucha. Yo sé que Él nos oye y no deja de lado ninguna súplica de la cual nosotros podemos hacer. Esto es todo y le doy gracias a Dios por mi nueva vida, porque yo acabo de nacer hace 4 meses y me siento muy feliz. Eso es todo. Hasta luego. Estudio Bíblico Pastoral con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Clase de evangelización. El de hoy vamos a iniciar clase de la evangelización número 7, Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, el versículo 26. Voy a leer. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y cerró Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fortificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Hasta el versículo 31 he leído. Anteriormente yo estaba hablando acerca del mundo de los ángeles. Dios, cuando creó a los ángeles, tenía el objetivo de creación de los ángeles para que los ángeles pudieran alabar al Señor eternamente de su poder, su majestad. Por esa razón, en el corazón de los ángeles tenían que mantener por la humildad, porque no tenían misma capacidad que como Dios que tenía. Los ángeles eran siervo de Dios. Siendo siervo de Dios, esclavo del Señor, tiene que tener su posición con su corazón. Por ejemplo, ¿no? Siendo un siervo,
si no prepara su corazón para obedecer ante su amo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Por ejemplo, ¿no? Yo puedo ser como amo y que tengo un siervo. Yo voy a mandar, siervo, yo quiero que usted prepare una comida. También tiene que preparar asado de costilla de vaca. En aquel entonces, cuando yo hablo, entonces siendo siervo, puede decir que me parece que usted mejor que haga, mucho mejor que yo. Entonces voy a descansar porque estoy muy cansado. ¿Ya? Acá está carbón, acá está parrilla. Ya también, ya usted tiene que irse al mercado a comprar costilla de res. ¿Ya? Pero cuando haya preparado todo, deme un plato. ¿Está bien? Ya, chao. Si puede decir un siervo ante su amo, entonces ¿cómo será? Como en la época que tenía sistema de esclavitud, ¿no? En aquel entonces sería pegado y también sería castigado. Nosotros podemos imaginar y la posición del corazón de los ángeles. ¿Con qué corazón debería servir al Señor? En este momento vamos a buscar una palabra, ¿no? Hay un libro de Antiguo Testamento, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 voy a presentar ante ustedes para saber poco más de capacidad de los ángeles. El versículo 1 voy a leer. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y él uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hasta el versículo 7 he leído. Esta palabra fue escrito por medio de profeta Isaías. Isaías es un siervo, era muy grande ante presencia de Dios, que fue utilizado por la voluntad de Dios.
ese profeta Isaías un día podía ver como imagen de nuestro Dios. Entonces mucha gente están teniendo gusto de ver la imagen de nuestro Dios, ¿no? Pero veamos, el día hoy está cubriendo de sol por medio de imagen de la luna, por eso ya se tapaba, ¿no? No sé muy bien, yo no he confirmado exactamente, pero por medio de YouTube yo podía ver que está ocurriendo en el mundo. En aquel entonces, justamente, ¿no?, la distancia del sol hasta la tierra, como uno de 100 millones de kilómetros, ¿no?, por la velocidad de luz lleva 8 minutos 20 segundos. Un segundo corre la luz 300.000 kilómetros. En aquel entonces, por la fila, y cuando gira la luna, exactamente misma fila, y evaluando dirección, y se tapa la imagen de sol por tamaño de imagen de la luna, exacto, justo para ver por nuestra vista. Entonces, ¿cómo puede decir que eso es una naturaleza que es como casualidad que está ocurriendo? Porque la distancia del sol, desde el sol hasta la tierra, es largo, y también en el medio, interrumpiendo de ver sol a través del tamaño de imagen de la luna, exactamente se cubre, pero ajustó justamente, no se quedó nada. ¿Quién puede decir que ese es como casualidad o una casualidad que naturalmente así funciona? Y algunos científicos dicen que por medio de revolución que explotó del universo, ¿no?, porque juntando entre polvos, ¿no?, uniendo, y luego más tarde explotó como bomba atómica, ¡pah!, expandió, y luego al llegar se quedó sol, ¡pam!, y se quedó la luna, ¡pam!, se quedó, y la tierra, ¡tam!, y luego ya está empezando a hacer rotación y traslación cada día, ni un segundo falla y gira, ping, 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 ping. ¿Cuál es más fácil creer? Ya, digamos, acá está mi reloj que compré por $20 hace 40 años, cuando yo era niño, se vendía por $20 en Corea del Sur, pero en este año también así se vende. A mí me gusta ver la letra, ¿no? Así yo pongo para terminar predicación, ¿no?, porque si no puedo ver reloj, ya va a pasar. Entonces, un día por sí mismo este reloj ya se unen entre goma, ya, venga, venga, venga. Se necesita unir como pulsera de reloj para que ajuste, ¿no? Ya, usted tiene que formar largo, delgado, así tiene que ser. Y goma puede responder, sí señor, ya. Y luego adentro ya tiene que activar número, y cada hora tiene que aparecer 1.47, y luego otro tiene que aparecer ya qué fecha. Hoy es como lunes, así tiene que aparecer. Y luego cada segundo tiene que cambiar de número para que funcione exactamente el reloj. Si alguna persona si puede decir esta palabra, ¿no?, por sí mismo, por la casualidad, hoy ya está
quedando sobre la mesa. ¿Quién puede creer esta palabra? Ahí. Pregunto, ¿quién puede creer esta palabra que por sí mismo, por la casualidad, así está quedándose sobre mesa? No, ninguna persona cree así. Al ver un producto, piensa, la verdad que alguien ya había hecho, alguna empresa había hecho. ¿Es cierto o no? También, celular inteligente. Anteriormente teníamos celular análogo, ¿no? Pero ahora tenemos celular inteligente. Tan inteligente, creo que sí, ¿no? Frente de mí hay 2 celulares. Uno está haciendo transmisión de Zoom. Por eso ustedes están escuchando mi predicación. Y también puede ver mi rostro. Ya, no vean mi rostro, no tanto. Escuchen nomás la palabra de Dios. Y luego otro está haciendo grabación de video para usar video lo más calidad. Significa que al ver producto podemos imaginar, existe un hombre que estaba haciendo tan inteligente, más inteligente que celular inteligente. ¿Es cierto o no? Ya, también recién hermano Fausto de Ecuador estaba hablando su profesión, es como arquitecto, ¿no? Y también diácono arquitecto Roberto Hall de Costa Rica. En nuestro grupo hay muchos profesores y profesionales. Entonces, y antes de construir, ¿qué es lo que hace? Directamente va a cavar y va a poner y hierro y parilla y hormigón. ¿Así anda? No, ese es como ignorante. Para edificar uno de 5 pisos, 20 pisos, 100 pisos, sí o sí tiene que preparar plan. Sobre plano y puede pensar en dónde va a instalar sobre caño de electricidad, desagüe y también caño de agua, instalación, todo, ascensor, escalera y ventana y todo tiene que figurar, aparecer. Y luego después de terminar el plano y va a cumplir para mostrar edificio. Por eso, al ver edificio, nosotros podemos imaginar que existía un ingeniero y arquitecto que utilizaba su inteligencia. Así nosotros podemos pensar. ¿Quién es arquitecto del universo? ¿Quién es ingeniero que hizo el universo y la tierra, este planeta? Se llama nuestro Dios. Se llama el Creador. Nosotros somos criaturas de Él. Por eso el dueño de nuestra vida es Dios. Hoy en día está rechazando esta verdad, siendo, como se dice, ateos, ¿no? Uno que no reconoce a Dios. Es ignorante. Sí o sí tiene que recibir el castigo eterno, tales personas, por su ignorancia, por su rechazo. ¿Por qué? Dios estaba diciendo por medio de creación, naturaleza, Dios está escondido de su eterno poder y deidad. ¿Para qué? Para que busque a Dios, para que encuentre a Dios. Si uno que busca al Señor, Dios va a responder. Significa que mucha gente estaban andando ignorante. El día de hoy yo estaba observando en Isaías capítulo 6, apareciendo querubines,
teniendo 6 alas, así dice. Yo no puedo imaginar fuera de la Biblia, ¿no? Porque en la Biblia dice que querubín es uno de los ángeles, ¿no? Superiores. Ellos tienen 6 alas, así está escrito, entonces yo tengo que creer, yo tengo que hablar. Pero cuando nosotros podemos ver fotos de los ángeles que está vendiendo en el mundo, ¿cuántas alas tiene? Solamente 2 alas. No sé muy bien. Alguno tiene 12 alas, alguno tiene 4 alas, alguno tiene 6 alas, pero en la Biblia solamente querubines que tienen 6 alas, nada más. ¿Y qué es lo que utiliza por 6 alas? Por 2 alas, ambos lados, ¿no? De primero tiene que cubrir su rostro. Wow. Imagínense, ¿no? Siendo ángel para presentar ante Dios, tiene que levantar su rostro, ¿no? Para conversar, Señor, ¿cómo durmió? Pero Dios no va a dormir, dice. Es diferente que ser humano, ¿no? ¿Cómo amaneció? No sé muy bien, así saluda o no, pero debería ver su rostro, pero está tapado, dice, tapado. ¿Por qué tapa? Nuestro Dios es santísimo. Santísimo. No hay otra palabra a explicar claramente sobre santidad de Dios, ¿no? Es santísimo. Comparando de la santidad de querubines es incomparable, por eso cubre su rostro. ¿Cuándo puede cubrir su rostro? Uno que no puede presentar claramente, que tiene algo de defecto, vergüenza. En aquel entonces puede cubrir su rostro. Por 2 alas, ¿qué cubre? Cubre de sus pies, así dice. Pies, es decir, que lo que está haciendo algo, la obra. Siendo ángel no puede presentar ante Dios. ¿Por qué? Nada que ver para Dios. Dios es como santísimo, majestad. Por eso los ángeles solamente cubriendo su rostro y también 2 pies por 2 alas y luego utilizando 2 alas para volar como si fuera águilas y vuela. Y luego grita entre todos los querubines frente del Señor y canta, habla. Santo, santo, santo. No sé muy bien cómo es esta forma de cantar, pero sale santo, santo, santo. Significa que ante presencia de Dios, entre los querubines, los ángeles no pueden mostrar algo bueno, alguna justicia, alguna santidad. Todo tiene que dejar. Observando esta forma de activar los ángeles ante Dios, llegó un juicio en el corazón de profeta Isaías. ¿Quién soy yo? Por eso él estaba gritando, número 5, como dice el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, decía. ¿Sabe? Algunas veces sale esta letra, ay de mí. Romanos capítulo 7, último lugar, sale, ay de mí, ¿qué me librará? Así. Cuando se siente que está siendo como maldito ante presencia de Dios, grita, ¡ay de mí! Antes de ver la presentación de los ángeles,
el profeta Isaías estaba teniendo gran orgullo. ¿Por qué? Yo soy siervo de Dios. Yo soy profeta de Dios. Comparando de el rey de Israel, se llama rey Usías. ¿Saben que Usías, ese hombre, recibe mucha gracia del Señor, misericordia del Señor, pero un día se levantó su corazón siendo orgulloso porque en aquel entonces Dios había puesto 3 posiciones, son distintos. El rey de Israel solamente podía dominar a su país, nada más. No podía hacer como profeta, no podía trabajar como igual que sacerdote, porque Dios se ordenó para ser sacerdote solamente el linaje de tribu de Leví, corriente de la sangre de Aarón, nada más. Pero en aquel entonces, rey Usías se levantó su corazón. Yo también quiero ingresar en el lugar santísimo para adorar al Señor, para ofrendar al Señor. Eso es trabajo de los sacerdotes. Por eso impedían, entre los sacerdotes, impedían frente de el rey Usías. Señor Usías no puede ingresar en este lugar santo. ¿Por qué? Dios nos encargó nada más. Fuera de nosotros nadie puede hacer ofrenda al Señor. El rey Usías se enojó. ¿Por qué se enojó? Él pensaba que era superior, era único. Porque siendo rey, toda la gente va a adorar al Señor. En aquel entonces su corazón se enalteció. ¿Cómo dice? Yo soy rey de ese país. Yo puedo. En aquel entonces, de repente, ¿no? En su fuente apareció los síntomas de enfermedad lepra. Se pudrió de su piel. Entonces, aunque era rey, pero siendo leproso, ¿cómo tiene que tratarlo? Totalmente diferente, ¿no? Siendo rey, ¿ya? Tiene majestad y puede recibir, honrar de los siervos. Pero cuando se convirtió como leproso, entonces las personas podían guardar en una casa cerrada para que no salga nada. Ya, comparando de la vida de Usías y el profeta Isaías, es incomparable. Pero un día murió Usías. Una comparación se desapareció. Y luego Dios le hizo una visión para que viera a la presencia de Dios. En aquel entonces se asustó. El profeta Isaías se asustó. ¡Ay de mí! Yo tengo labia inmunda. También yo vivo en los pueblos que tienen labios inmundos. ¿Cómo yo puedo ver la imagen de Dios? Yo muero. Imagínense, en la época de Antiguo Testamento, ¿no? Nadie puede ver a Dios. Al ver a Dios muere. Ustedes saben que el día de hoy alguno quiere ver directamente al sol. Intente. Por su vista quiere ver directamente al sol, que es como uno de criatura de Dios. ¿Hasta cuántos minutos puede ver? Pasaría como 10 minutos
su vista se pierde. Directamente va a transformar como ciego. ¿No cree? ¿O quiere probar? Hay que probarlo. Si quiere perder su vista, quiere ver. Significa que el ser humano no puede ver por su vista al sol fijado 10 minutos, porque se pierde su vista. Y luego dice que yo quiero ver a Dios. ¿Cómo puede ver? Aunque no puede ver una criatura de Dios, ¿cómo puede ver directamente a Dios? Por eso en el reino de Dios solamente puede ingresar, entrar, vivir los justos, siendo adoptado de hijo de Dios. Por esa razón, la enseñanza principal de la Biblia es la salvación. La salvación es que debería recibir el perdón de los pecados para que se cambie su identidad. La identidad que era como hijo de Satanás, hijo de pecado, esclavo de pecado, siendo condenado. Pero un día puede escuchar el Evangelio acerca de la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados una sola vez para siempre. En aquel entonces, por la fe puede obtener la justicia de Dios. Por la justicia de Dios puede ser renacido y siendo justificado delante de Dios. Por esa razón, para entrar en el reino de Dios, no es necesario ofrendar, ni necesario nuestra obra, sino que solamente cree en la sangre de Jesucristo que limpió todos nuestros pecados para que nosotros seamos justificados, santificados y perfeccionados. Volvamos, Génesis capítulo 1. El libro de Génesis está hablando sobre creación del mundo y este planeta, ¿no? Al principio Dios creó el cielo y la tierra y luego a través de su palabra ya se cambió ambiente de la tierra que estaba desordenada, vacío y tinieblas. Sea la luz y fue la luz. En estos días, mucha gente está sufriendo, no por tener dinero, ni por tener casa, sino que en su corazón está llegando sufrimiento, dolor, depresión. Todos son oscuros, todos son tinieblas. ¿Cuándo va a desaparecer oscuridad y tinieblas? Cuando ilumina en su corazón por la luz. La luz se refiere a la palabra de nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, por recibir la salvación viene en nuestro corazón el Espíritu Santo del Señor. El Espíritu Santo del Señor es mismo que el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesucristo nos da paz, tranquilidad, alegría, gozo, la gente se siente gozoso, alegre, feliz. Pero cuando la gente no puede conectar su corazón con Dios, sino que se separó de su corazón por causa de su pecado, la gente sufre. La gente se siente como aislado, teniendo, como dice, soledad, se siente muy infeliz. Dios quería cambiar el corazón de nosotros, como igual que lo que cambió ambiente de la tierra.
sea la luz, y fue la luz. Eso es primer día. Segundo día, Dios se separó de agua que se quedaba alrededor de la tierra, la mitad de agua, y subió para poner expansión. Expansión de la tierra es muy importante, ¿no? Porque en el universo donde no hay gravedad, si pone esto, se queda así, pin. Y luego yo puedo tocar, tin, en aquel entonces, sin parar, y escurre, pi. A veces nosotros podemos ver de video, ¿no? Ser humano también, cuando se queda en el lugar ¿cómo se dice eso? Satélite o de lugar de cohete, estaba, ¿no? En el lugar donde, donde se queda en el universo, ¿no? En aquel entonces la gente para tomar agua es difícil, porque agua también se pone acá, se queda en el aire, porque donde no hay la gravedad. Donde no hay la gravedad nada, entonces ya no cae nada. Por eso, alguna persona tiene preocupación de su peso, por favor, viaje al universo donde no hay gravedad. Entonces ya podrá confirmar su peso, punto cero. Ya, delgado. Expansión, donde hay gravedad. Por eso las aves pueden volar. Pueden subir, bajar y volar. Significa que Dios estaba hablando sobre la vida de los justos después de recibir la salvación, renacidos. ¿Cómo tiene que vivir? ¿Por la situación o por la fe? Por la fe. Hoy en día nosotros, ¿no? Cuando tenemos la pandemia, mucha gente dice que, ¿qué hacemos? ¿Cómo nosotros podemos predicar la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros podemos tener culto? Así tiene preocupación, ¿no? Pero Misión Buenas Nuevas no tiene nada de preocupación. Porque la semana pasada nosotros cuando hicimos campamento de coreano por medio de online, se inscribieron uno de 50,000 jóvenes. Desde México hasta Uruguay, como uno de 20 países, se unen como uno de 50,000 personas. Entre 50,000 personas, los chilenos jóvenes se inscribieron casi 900 jóvenes. Luego el día domingo en la noche nosotros hemos reunido por medio de online, se ingresaron unos de 150 personas. Por eso desde martes, viernes en la noche queremos enseñar sobre idioma coreano a ellos. Además ellos estaban escuchando la predicación de Pastor Oxupan durante 2 días. Cada predicación llevando 1 hora. Yo estaba observando, hoy en día muchos jóvenes, no hay mucha cosa que pueda disfrutar, divertirse, pero por presentar el programa de IYF, IYF es decir que como International Youth Fellowship, es en inglés, en español, fraternidad de los jóvenes del mundo, que está dominando a través de organización de IYF de Corea del Sur. Muchos jóvenes están teniendo interés de ser socios de IYF. Significa que todos los insectos que vuelan tienen que renacer, como la libélula como tipo
helicóptero, ¿no? Pero al nacer de primero como huevo, y también vivía algún momento como insecto dentro de agua. Al llegar tiempo va a salir de agua y transforma como la libélula, como cigarra, y luego vuela. Hasta mosca también, era gusano que estaba viviendo dentro de excremento, ¿no? Pero al llegar tiempo justo, va a cambiar su forma como mosca. Mosca totalmente diferente que gusano. Siendo pecador solamente se condena. Siendo pecador tiene aflicción. Siendo pecador tiene miedo. Siendo pecador no tiene esperanza. Pero después de ser renacido, limpiado de sus pecados, por creer en la sangre de Jesucristo, Dios acompaña, Dios trabaja, Dios va a acompañar y bendecir en sus vidas y la gente se cambia. Por esa razón, Dios está hablando segundo día que hizo expansión. El día de hoy no puedo explicar todo, pero yo leí desde el versículo 26, como dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice. ¿Para qué? Voy a seguir. Y señoree en los peces del mar, y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Significa que Dios de primero creó diferentes animales, diferentes insectos, diferentes de animales que arrastra, y luego, último lugar, Dios creó a los seres humanos para que domine. Para que domine al mundo, a todos los animales. Además, al ver Génesis capítulo 2, Dios estaba dando la oportunidad de poner nombre a través de inteligencia de Adán. En aquel entonces Adán tenía mucha inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Dios probó su capacidad. Ya Adán tiene que poner cada nombre hacia los animales, insectos, aves, todo. Ya, inicie. Entonces, Adán estaba llamando. Todas aves vengan por fila. Y luego, tú eres paloma, ¡pam! Tú eres águila, ¡pam! Y tú eres pajarito, tan. Yo no conozco más. Mi capacidad de inteligencia, así nomás. Pero, ¿cuántas clases de aves están quedando en el mundo? Todas aves tienen nombre su propio o no. Su propio nombre tiene todo. Por eso Adán había puesto pan, pan, pan. Animal también. Ya, ahora quiero poner animales, ya, por fila. Número 1, jirafa, ya, tú eres elefante, pa. Y caballo, ya, vaca, y otro, perro y gato. Según nuestra mente, ahora, máximo como 50, o alguno puede alcanzar 100 o 200, ¿no? Para mí, uno de 15 nomás. Significa que Adán era muy inteligente, Adán era sabio, Adán tenía mucha capacidad para dominar. Además, Dios había puesto en el cuerpo de los animales para que obedecieran ante Adán. Adán era dueño de este planeta porque Dios le entregó poder para
enseñorear. ¿Quién puede enseñorear siendo rey? Significa Dios era dueño, pero su capacidad le entregó antemano de Adán. Se refiere a ser humano, ¿no? Para que domine en vez de Dios. Por eso, ante todos los animales, Adán, como si fuera el amo, dueño, que pueda dirigir a ellos en esa época. Antes de cometer contra Dios, Adán tenía capacidad. Por eso, Adán sí llama: elefante, venga. Sí, me parece que allá y arriba manzana, ya tiene que cortarlo, pero porque mi mano no alcanza. Sí, señor. Cortando una manzana, le entrega. Sí, señor, coma. A la orden estoy cada momento. Cuando usted se necesite, llámeme nomás, voy a venir. ¡Oh! ¡Qué bueno! Hasta el elefante me escucha. Entonces voy a probar al león. El león tiene mucha fuerza. Si el león me escucha o no. ¡León! León, no grite mucho. Silencio, silencio. Venga, venga, venga. No, no, no. Está bien, voy a montar. Hay que correr. Sí, señor. Entonces montando y vamos. Dios había puesto espíritu, semejanza de imagen de Dios en nuestro cuerpo. Por esa razón nosotros tenemos que agradecer al Señor, porque todavía tigre no domina a nosotros. Todavía mono no domina a ser humano. Todavía, aunque mucha cantidad de perros existe en la ciudad, pero no domina a nosotros. Porque nosotros tenemos mucha capacidad, inteligencia, sabiduría, más que todos los animales. ¿De dónde venía? ¿Por sí mismo? ¿Por su estudio? No. Dios había puesto en el cuerpo de nosotros la imagen de Dios, se llama espíritu. Por tener el espíritu, nosotros podemos sentir que somos diferentes que los animales. Pero mucha gente está siendo ignorante. No quiere usar esta sabiduría. Dice que, ¿dónde está Dios? Así dice. Como si fuera que por sí mismo existe en el mundo. No, es una ignorancia. Sí o sí tiene que reconocer de dónde vino su vida. ¿Cómo podemos vivir? ¿Cómo podemos aguantar cada día? Por la ignorancia del universo, sistema. Por eso está siendo ateo. Pero conociendo toda la cosa, la verdad, inmediatamente doblará sus rodillas ante presencia de Dios. Porque un día sí o sí tiene que presentar ante Dios después de morir. Porque un día se separe su cuerpo y alma y espíritu. Su cuerpo fue hecho por polvo de la tierra, va a regresar al polvo en la tierra. Pero su espíritu y alma no va a desaparecer. Sí o sí tiene que presentar ante Dios. Eso es el juicio eterno de Dios. Nosotros, los que recibimos la salvación, los que nosotros estamos siendo como justos, podemos agradecer al Señor cada día. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por haber dado la Biblia. A través de su Biblia
nosotros podemos entender acerca de la existencia de nuestro Dios. A través del libro de Génesis, también otros libros, podemos conocer que Dios había creado al universo, a esta tierra. También Dios había creado todos los animales, plantas, incluye nuestra vida. Por eso nosotros podemos reconocer que Dios tiene derecho para quitar nuestra vida, para juzgar a nuestros espíritus. Señor, en este momento se necesita su gracia y misericordia en el mundo. Por tener pandemia, mucha gente sufre. Alguno está siendo enfermo, alguno perdió su familia, alguno está siendo otra vez como enfermo de coronavirus 19. Pero cada día nosotros tenemos que aguantar por su misericordia, Señor. Espero que nos cuide, espero que nos bendiga, espero que, Señor, nos dirija nuestra vida, Señor. También podemos agradecer al Señor por darnos este tiempo tan especial para aprender la palabra del Señor a través de este evento, estudio bíblico pastoral. Hoy en día nosotros estamos tocando la clase de la evangelización. Espero que nos bendiga, Señor. Gracias a todos, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Hola a todos, soy el pastor Eduardo Arellano de la Iglesia Buenas Nuevas Cuautitlán en el país de México. Es una grande bendición que hoy podamos estar juntos aquí para poder meditar en la palabra de Dios. Vamos a tener 6 sesiones en donde vamos a escudriñar la palabra de Dios para hablar acerca del Evangelio. Y vamos a tener como base el pasaje de Lucas 18, del versículo 9 al versículo 14, para poder empezar a meditar en la palabra de Dios. Hoy vamos a tocar el tema, el origen del pecado. Así que acompáñenme en esta lectura que voy a hacer. Dice, parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios sé propicio a mí pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta parábola nos da una enseñanza muy profunda de la palabra de Dios. Hoy actualmente mucha gente sufre por la condenación del pecado. ¿De qué resulta esto? De no tener un estudio profundo de las Escrituras y de hacer una combinación del antiguo pacto de la ley mosaica con el nuevo pacto de la ley del Espíritu de vida. Por ello, entonces, cuando no se tiene este estudio profundo de las Escrituras, viene una confusión. Por fin, yo creo que Jesucristo murió por todos mis pecados, pero al mismo tiempo también yo tengo que cumplir la ley. Parece lo más lógico. Si tú, ¿verdad?, te acercas a Dios, tratas de hacer el bien. Entonces, a través de esta parábola podemos ver algo que Dios nos quiere revelar. Hay 2 tipos de manera de ver la palabra de Dios, la vida. La primera, el fariseo. Eran los religiosos en aquellos entonces que enseñaban la palabra de Dios, eran sacerdotes y servían en el templo de Dios. Entonces este fariseo, a los ojos del ser humano, era una persona que verdaderamente buscaba a Dios, servía a Dios, pero había algo importante que nos hace ver este pasaje. Dice aquí, ¿verdad?, a unos que confiaban en sí mismos, en el versículo 9, como justos y menospreciaban a los otros. Entonces aquí, en el corazón de este fariseo, había algo. Yo, si me esfuerzo, puedo hacer el bien. Los demás son malvados,
pero yo no soy tan malo. Y por el otro lado tenemos al publicano, que eran los que recolectaban los impuestos, ¿verdad? Servían a las autoridades en aquellos entonces para poder recolectar esos impuestos ante el pueblo, pero eran gente que era corrupta, de tal manera que cobraban más de lo que era lo correcto, por lo tanto se hacían ricos a costa de las personas que estafaban a través de esta encomienda que se les había dado. A nuestros ojos podemos ver que ante los humanos el fariseo era una persona respetable, una persona buena que servía a Dios, y por el otro lado podemos ver a una persona corrupta, perversa, pecadora, que hacía solamente la maldad. Pero algo que nos debe llamar la atención es porque el Señor nos presenta a través de esta parábola que el que fue justificado fue primeramente el publicano antes que el fariseo, lo cual como que no suena lógico. Por eso es importante poder estudiar la palabra, y en estas 6 sesiones que vamos a tener acerca del Evangelio, vamos a poder ver qué es lo que nos quiere enseñar el Dios, ¿verdad?, a través de esta palabra. Quisiera que me acompañaran, por favor, a leer Isaías 34:16, por favor. Dice así este versículo: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Inquirid, estudiar, investigar en la palabra, ¿verdad? Si faltó alguno de ellos, ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y lo reunió su mismo espíritu. ¿Qué nos enseña la Biblia? Que el Espíritu Santo, que inspiró a los siervos de Dios, salvos, justos por la fe en Jesucristo, para escribir la palabra, no fue por idea o por interpretación humana, sino fue el Espíritu Santo que los guió, y durante un tiempo de aproximadamente 1500, 1600 años que se escribió la Biblia, toda la palabra de Dios, aunque fueron escritas por diferentes personas en diferentes épocas, la Biblia es una, y toda exactamente, ¿verdad?, tiene una concordancia perfecta. ¿Y cómo podemos nosotros entonces contestar, analizar la palabra? Como en el caso de la parábola del fariseo y el publicano, tenemos que estudiar la palabra. Si no estudiamos la Biblia, cuando queremos estudiar un pasaje, viene la confusión y la interpretación equivocada con sabiduría humana. Por ello, dice Dios, inquirid en mi palabra, ¿verdad? Y leed si faltó alguno. El mismo Espíritu los unió. ¿Qué significa ninguno de ellos faltó? Que siempre, cualquier pasaje de la Biblia, tenemos que buscar la interpretación para poderla entender a través de la misma Biblia. Si no hacemos eso, entonces con nuestra sabiduría vamos a hablar de herejías. De ahí viene la confusión entre revolver el antiguo pacto y el nuevo pacto. Quisiera comentar brevemente, aunque más adelante lo vamos a ver a detalle con algunos versículos. En el antiguo pacto, en la ley mosaica, la Biblia establece que si no cumplimos al 100% todos los mandamientos, somos malditos. Y en la ley del Nuevo Testamento nos dice que si nosotros creemos, entonces nosotros somos justificados. En el Antiguo Testamento, la justicia del ser humano, nuestras obras. Estoy obligado a cumplir toda la ley. En el Nuevo Testamento, quien hizo toda la obra fue el Señor Jesucristo. Son 2 leyes totalmente diferentes y no se pueden revolver. ¿Cuál es hoy la confusión en muchas personas? Que revuelven las dos leyes, los 2 testamentos, los 2 pactos, por una falta de estudio profundo de la palabra. Por eso en estas 6 sesiones, hermanos, amigos que nos acompañan, vamos a meditar en qué enseña exactamente la palabra, respondiendo la Biblia, interpretándola con la misma Biblia. Si intervienen nuestros pensamientos, como dice en Gálatas 5, vamos a hablar herejías. Muy bien, pues vamos a comenzar para efecto de ver acerca del origen del pecado. El ser humano entiende normalmente como pecado hacer una mala obra. En la Biblia nos habla de los delitos, transgresiones y pecados, que son las malas obras, pero el concepto de pecado, vamos a ver, es una palabra que en griego es la palabra amartía, que significa errar al blanco. Y también en el hebreo nos dice que la palabra jatá significa también lo mismo, errar al blanco. Entonces mucha gente interpreta, ok, el griego, el hebreo dice que significa errar al blanco, es cometer una falta. No es así. Vamos a estudiar a través de la palabra qué nos dice acerca del pecado, cuál fue el origen del pecado. Así que también les pido que me acompañen, por favor, en Romanos 5, versículo 12.
Romanos capítulo 5, versículo 12. ¿Cómo entró el pecado? Dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? El pecado entró. Aquí no dice cometió, el pecado entró. Quisiera hablar brevemente de algo para poder ver acerca del propósito de la Biblia cuando nos dice que el hombre fue formado del polvo de la tierra ya en Génesis, y dice la palabra de Dios que sopló aliento de vida en su nariz y fue un ser viviente. Entonces Dios hizo al hombre del polvo de la tierra con un propósito. Poder entender que la palabra, que en uno de los sinónimos representa la semilla, también el agua o la lluvia que viene del cielo, es la sabiduría de Dios. Entonces el hombre tiene vida. Cuando esa semilla cayó en esa tierra, en ese momento Adán fue un ser viviente, recibió el Espíritu de Dios, porque la palabra nos dice en Juan 6:63, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando la tierra, el ser humano recibió la palabra de Dios, le dio vida y fue formado a imagen de Dios. Justicia, santidad y perfección, ¿verdad? Estaban en Adán antes de que entrara el pecado. Pero también la Biblia nos dice que entró el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Y es lo que vamos a estar viendo, el origen del pecado. Cuando entró el pecado, la muerte, ¿verdad?, pasó a todos los hombres. Por el pecado vino la muerte y por el pecado la muerte, dice la palabra de Dios. Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué significa muerte? Separación. Por eso errar al blanco es habernos apartado, separado, ¿verdad? Vamos a ver ahorita varios versículos que nos van a clarificar esto. Cuando entró el pecado, entonces vino la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres. Muerte significa separación. Entonces la Biblia nos clarifica que en Adán entró el pecado. ¿Y qué significa esto? Vamos a ver el origen del pecado. Vamos a Ezequiel 28, por favor. Ustedes recuerdan que ahí en el Edén estaba la serpiente, estaba Adán, y después de la costilla de Adán, cuando fue dormido por Dios, formó a Eva de la costilla de Adán. Entonces estaba Adán, estaba Eva y estaba la serpiente. Entonces así la Biblia nos habla que la serpiente es Satanás, es el diablo. Y en Ezequiel 28 nos habla de cómo se originó el pecado, dónde se originó la maldad en el mundo. Dice en el versículo 11 de Ezequiel 28, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está hablando de Satanás, que es un ángel que Dios creó hermoso. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande, entonces Satanás es un querubín protector, porque Dios estableció a los ángeles querubines en las diferentes categorías que hay de ángeles para efecto de proteger al pueblo, a los hijos de Dios. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Dónde se originó la maldad? En el corazón de Satanás. ¿Cómo se originó? La Biblia nos explica. A causa de la multitud de tus contrataciones, en hebreo significa obras, a causa de la multitud de tus obras, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios. ¿En qué consistió el pecado? Lo sigue explicando. Y te arrojé de entre las piedras del fuego, querubín protector. Se enalteció tu corazón. La maldad que surgió en el corazón de Satanás, ese querubín protector, ¿verdad? Dios lo había creado con hermosura. Satanás es espíritu. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría, pensamientos, a causa de tu esplendor. Entonces todos los pensamientos de Satanás ya no estaban ligados a los pensamientos de Dios. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes. Te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti
el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. ¿Dónde se originó la maldad? En el corazón de Satanás. ¿En qué consistió? Enalteció su corazón por las obras que hacía gracias al poder de Dios. ¿Qué originó también esto? Vamos a Isaías 14:12, por favor, acompáñenme. Isaías 14:12, dice así la palabra: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Nuevamente nos habla de este querubín protector de Satanás. Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Entonces la maldad, el pecado fue que Satanás se rebeló contra Dios y quiso ocupar el lugar de Dios. Por la multitud de las obras, por el poder que Dios le había dado, se enalteció y su sabiduría, sus pensamientos, todos fueron llenos de maldad y de iniquidad. Con base en esto, entonces vamos a ver cómo es que entró el pecado al mundo, al ser humano. Pero antes que esto, vamos a ver, por favor, Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio a los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hay muchos pasajes en la Biblia que nos hablan que Dios significa que hay un creador. El versículo 1 de Génesis 1, el primer versículo de la Biblia dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces vamos a ver, hay un creador que por su palabra hizo todas las cosas. Cuando del primero al sexto día Dios dijo, todo fue hecho. De tal manera que cuando terminó el día sexto, dice que Dios terminó toda su obra y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Y el séptimo día descansó, no porque estuviera cansado, sino porque toda la obra ya había sido terminada. Pero en el corazón de Satanás, la maldad del pecado fue que él quiso ser igual a Dios y se enalteció por la multitud de sus obras. Ese espíritu de maldad, esa mentira, esa sabiduría, entonces cuando viene en el Edén, y vamos a ver cómo entró el pecado, vamos a Génesis 3:1, por favor. La palabra nos habla en qué momento entró el pecado. Así como explicamos que Dios sopló aliento de vida en Génesis 2:7 en Adán y fue un ser viviente, Dios le dijo a Adán: de todo fruto de los árboles que están en el huerto podrás comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él morirás. Entonces Dios había dado la palabra. En Génesis 3:1 nos dice la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Satanás tomó la figura de una serpiente, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis de él ni le tocaréis para que no muráis. Ya no tenía la palabra exacta, porque dijo Dios que no comiera, pero ella le agregó no tocaréis. Ya no tenía verdaderamente la verdad. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese espíritu de maldad, así como Adán, cuando la palabra cayó en esa tierra, la semilla dio vida a Adán, cuando entró la mentira de Satanás, el espíritu de maldad, en ese momento entró entró el pecado y vino la muerte, la separación de Dios. Por eso la palabra pecado significa errar al blanco. Nos apartamos por el pecado de la verdad, donde el hombre, ¿verdad?, sabía que todo había sido hecho por su creador, pero cuando vino la mentira de Satanás, el hombre dejó creer en la verdad. Dios te dijo vas a morir, yo te digo no vas a morir. Ya no le creas a Dios, Dios te mintió, porque ahora si tú comes de ese fruto, serás igual a Dios. Satanás engañó al ser humano y ese mismo espíritu y pensamientos de maldad entraron en el ser humano. El espíritu
¿verdad?, de Satanás, la maldad, la mentira, y desde ese momento entró el pecado al ser humano, como dice en Romanos 5:12. Versículo 6 de Génesis 3 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esas hojas de higuera representan la justicia humana, la primera obra religiosa del ser humano, que engañado tú eres Dios y puedes hacer obras buenas y malas. Nuestros pensamientos nos llevan a vivir bajo pecado, bajo la mentira de Satanás, y no poder ver que hay un Dios que ya hizo todo, sino ahora con un corazón enaltecido, guiados totalmente bajo la mentira de Satanás. Entonces el hombre piensa que puede hacer obras como si fuera Dios. Hay un Dios que hizo todo, pero Satanás dijo: ahora tú eres Dios, tú puedes hacer obras buenas y malas. Y vamos a ver más adelante en los siguientes estudios cómo eso afectó tremendamente y llevó a la esclavitud al ser humano. La Biblia nos dice en Isaías 53:6, ¿en qué consistió el pecado? Desviarnos, errar al blanco. Dice en Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué nos aclara la Biblia? Descarriarse como ovejas. Las ovejas normalmente escuchan la voz de su pastor, que los lleva a comer, los lleva a beber el agua, y además lo cuida de los depredadores. Pero entonces una oveja que ya no escucha a su pastor se aparta del rebaño, se separa. Por eso pecado es errar al blanco, por la mentira de Satanás. Y entonces el hombre, de vivir ahora por la palabra y todas las obras que Dios terminó, vive por su propio esfuerzo, con los deseos que pone Satanás, y de ahí vienen todos los delitos, pecados, transgresiones y todas las obras malas que hacemos, que por naturaleza, por haber sido descendientes de Adán, todos cometemos. Dice también en Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entonces un hombre no es pecador porque haga algo malo, sino por ser descendiente de Adán. Por Adán entró el pecado al mundo, por el pecado vino la muerte, ¿verdad? Pasó a todos los hombres. Entonces el origen del pecado fue en Satanás. Entonces somos pecadores no porque hagamos algo malo. Esos son los frutos de la semilla de maldad, pensamientos que gobiernan al ser humano. Sino todos somos pecadores, fariseo y publicano. El fariseo se consideraba bueno, el publicano reconoció: soy pecador, nací malvado. El fariseo: yo soy bueno. Por eso mucha gente, por el engaño del pecado, no puede entender y reconocer su naturaleza pecaminosa. Por eso la Biblia nos lo aclara. Dice la Biblia en Romanos 3:9, ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? Dice el apóstol Pablo: en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Ese desviarse es errar al blanco. Por la mentira de Satanás todos nacimos pecadores. ¿Y qué dice Pablo cuando está confrontando a judíos y a gentiles? Los judíos que pensaban que eran buenos y los gentiles sin tomar en cuenta a Dios. Ambos ya hemos acusado que todos, judíos y gentiles, todos nacieron bajo pecado, pero el fariseo se consideraba bueno. Hoy, ¿por qué mucha gente sufre por el pecado? Porque aún todavía, bajo esos pensamientos y esa mentira de Satanás, piensa que si se esfuerza puede hacer el bien. Pero la Biblia nos revela perfectamente: todos nacimos pecadores por ser descendientes de Adán. No hay ninguna bondad en nosotros. Es así como la palabra nos explica claramente del origen del pecado. Cuando vemos en esta parábola, el Señor nos quiere hacer ver, a través del estudio de la palabra, cuál es el engaño que el ser humano, ¿verdad?, tiene a través de la mentira de Satanás. Tú no eres tan mal. Si te esfuerzas, puedes hacer el bien. Y en lugar de confiar solamente en la obra de Cristo, cuando entiendo que soy malvado, nací pecador y no tengo manera de hacer el bien, sí creo en Cristo, pero también yo tengo que hacer el bien. En esa confusión sigue habiendo condenación en el corazón. Por eso es tan importante
que a través del estudio profundo de las Escrituras, nosotros, como dice el Señor, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amigos, hermanos que nos escuchan, es muy importante escudriñar las Escrituras. Cuando estudiamos la palabra con profundidad, podemos encontrar la verdad. El hombre no es que haga lo malo, por eso se convierte en pecador, sino desde Adán el pecado entró al mundo. Todos nacimos pecadores y esta condición nos hace ver que necesitamos ser rescatados y salvados para poder verdaderamente encontrar la libertad que solamente en el Evangelio Cristo nos puede dar a través de la fe en la palabra. Así que yo espero, amigos, hermanos, nuevamente, que ustedes mediten profundamente en estos versículos, en esta palabra que acabamos de meditar, y verdaderamente con un corazón humillado delante de Dios podamos entender por qué desde que nacimos nosotros nacimos pecadores. Espero que así esta palabra nos lleve a la verdad y podamos ir comprendiendo por qué Cristo tuvo que morir a la cruz para salvarnos. Muy bien, pues les agradecemos su atención. Este es el primer estudio de una serie de 6 y pues nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son de ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor. Y yo que pensaba que habías olvidado todas esas cosas que un día te pedí, todas las canciones que un día te escribí. Y me he dado cuenta que han estado allí haciendo memoria delante de ti. No te has olvidado de lo que escribí. Pero me conoces y es tu decisión, y a su tiempo me darás lo que es mejor. Todos mis anhelos tienen tu color, tienen el latido de tu corazón. Yo no quiero nada sin tu dirección. Todos mis anhelos son en ti, Señor. Tienen tu cadencia, tienen tu pasión. No me importa nada, solo tu favor.
favor.